Bienvenidos a Casa de Amor, la casa donde Dios transforma. Si andas buscando un lugar donde aprender a ser más que simplemente creyente, más que cristiano y transformarte en un discípulo de Jesucristo, estás en el lugar correcto. Nosotros aquí enseñamos la palabra del Señor para exaltar el nombre del Señor, pero para llevar a cada creyente a ser transformado en un discípulo. Jesucristo dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso es lo que queremos ser, verdaderos discípulos del Señor. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie Jesús como único, evidencias bíblicas que solo Jesucristo puede presentar. Ya estamos en la penúltima edición de esta serie, aunque tiene 11 capítulos. Este es el capítulo número 10, pero quiero que usted y yo entendamos algo. No se confunda con el título. Jesús como único no está hablando como único Dios, sino que hay una serie de atributos bíblicos que solo Jesús pudo haber cumplido. Ahora, nosotros creemos firmemente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno. Pero ese uno, o sea, el único Dios, se presentó a su creación con 3 personas completamente individuales en función, aunque unidas en esencia divina. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero hay una serie de evidencias bíblicas que caracterizan a Jesús como único en varias áreas. Entonces vamos a hablar y a continuar en nuestra serie de atributos bíblicos que revelan a Jesús como único. Como ya hemos hablado en semanas anteriores, esta es una serie de crecimiento espiritual. La idea es que usted y yo crezcamos en el espíritu. Estos atributos son los siguientes. Vamos a ver en la pantalla. Número 1. Jesús único engendrado por el Espíritu de Dios y nacido de una virgen. Número 2. Jesús único mediador entre Dios y los hombres. Número 3. Jesús único salvador. Número 4. Jesús único redentor. Número 5. Jesús único sacrificio perfecto. Número 6. Jesús único fundamento firme y cimiento eterno. Número 7. Jesús único Señor de señores. Número 8. Jesús único Rey de reyes. Número 9, atributo número 9, que es el que vamos a estar viendo hoy. Jesús único, camino, verdad y vida. Y el último atributo es el número 10, Jesús, alfa y omega. Usted se preguntará, ¿pero por qué si son 10 atributos y vamos al atributo número 9, usted nos dice que este es el capítulo número 10? Si recuerdan, cuando comenzamos la serie, hicimos una introducción general al tema y ese es el capítulo número 1. Así que lo que es el atributo número 1 pasó a ser el capítulo número 2. Esta es una serie de 11 capítulos que yo les recomiendo que, si usted ya los ha visto semana tras semana, vuelva a estudiarlos uno por uno. Por eso lo hemos grabado en video, lo hemos transmitido en los vivos de cada martes, pero lo hemos dejado en las plataformas tanto de Facebook como de YouTube para que ustedes puedan acudir y seguir estudiando. Escudriñe la palabra de Dios. El anhelo de Dios es que sus hijos crezcamos en el conocimiento de Él. Pero para conocerle a Él, se necesita conocer su palabra. Amén. Así que vamos a orar para que entremos de lleno a nuestra enseñanza del día de hoy. Padre bueno y santo que estás en los cielos, gracias por tu Hijo Jesucristo.
el cual vino en condición de hombre para morir por cada uno de los hombres, dándonos así la oportunidad de poder encontrar el camino de retorno al Padre. Gracias por tu Espíritu, el cual Jesucristo nos prometió y ciertamente ha cumplido, enviándolo para que sea no solo nuestro consolador, sino también quien nos guíe a toda verdad y nos revele todas las cosas. Yo te pido que en este estudio de crecimiento espiritual del día de hoy, mis hermanos y amigos que están viendo esta transmisión, y este servidor que sirve solo como canal para expresar las palabras del cielo manifestadas aquí en la tierra, podamos ser edificados en la verdad de esta característica tan especial de Jesús como el único camino, la única verdad y la única vida. Oro que cada una de las personas que reciban este mensaje, ahora en la transmisión live, como también en la grabación cuando lo vean paulatinamente más adelante, puedan ser inspirados profundamente para encontrar y mantener el camino, la verdad y la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Bueno, repasemos rapidito. Vimos primero Jesús como único, engendrado por el Espíritu de Dios y nacido de una virgen. Los textos estelares fueron Isaías 7, 10, 15, Mateo 1, 18, 20 y Lucas 3, 26 al 28. Luego Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Y los textos estelares fueron Primera de Timoteo 2, versos 1 al 8, Primera de Juan 2, versos 1 al 6 y Hebreos 9, versos 11 al 15. Luego hablamos de Jesús, único Salvador. Y ahí en la pantalla ve usted los que fueron nuestros textos estelares. Después hablamos de Jesús, único Redentor. Y citamos Génesis, el libro de Ruth y también el Evangelio según Lucas en dos porciones. Luego entramos a Jesús, único sacrificio perfecto. Hablamos de esto en Génesis, en Apocalipsis y en Hebreos, según los textos que ve en la pantalla. Jesús, único fundamento firme y cimiento eterno. Para esto nos sirvió Primera de Corintios, Isaías, Romanos y Efesios. Luego vimos Jesús, único Señor de señores. Encontramos bastante material en Deuteronomio, Salmos, Primera de Timoteo, Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis capítulo 19. Luego hablamos de Jesús, único Rey de Reyes la semana pasada y citamos Apocalipsis 19, 15, 16, Primera de Timoteo 6, 11 al 16, Esdras 7, 11 al 13, Ezequiel 26, 7, Daniel 2, 36 al 38 y Apocalipsis capítulo 17, versos 12 al 14. Y hoy entramos a nuestro episodio del día de hoy. Jesús, único camino, verdad y vida. Y vamos a tener textos estelares. Hay algunos que vieron en la pantalla hace un ratito, pero va a haber mucho más que eso, porque tenemos que hablar y definir a Jesús como camino, a Jesús como verdad y a Jesús como vida. Así que tengo que meterle bastante velocidad porque hoy estamos literalmente metiendo 3 enseñanzas en un solo capítulo. Pero bueno, vamos, comprendiendo a Cristo el camino en contexto bíblico. Según el Diccionario Teológico, Suplementos Grandes Teólogos, el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado y el Diccionario de Teología, vamos a primero definir lo que para la Biblia es la palabra camino. Usted y yo tenemos que tener muy claro algo, hermano. Una cosa es lo que el mundo dice, lo que el mundo piensa, lo que los filósofos han decretado, lo que la ciencia ha inventado, ha generado o quizás ha postulado. Pero otra cosa muy diferente es lo que la Biblia ha establecido. El Señor Dios Todopoderoso nos ha dicho: así como son distantes los cielos de la tierra, son vuestros pensamientos de los míos.
Así que usted y yo nos tenemos que mantener en los pensamientos de Dios a través de su bendita palabra. Por eso es que cada vez que buscamos definiciones, aunque a veces hacemos referencia a diccionarios de la lengua española o de otros idiomas, generalmente, y es nuestra costumbre porque es la forma correcta para hacerla en el contexto bíblico, vamos a los idiomas originales de la Escritura. En la Escritura encontramos griego, encontramos arameo y encontramos hebreo. Y usted y yo necesitamos estudiar el significado de las palabras conforme a estos idiomas para que nosotros podamos entender lo que verdaderamente Dios nos está diciendo. Así que vamos al Diccionario Teológico Suplemento de Grandes Teólogos y hablemos acerca de la definición de camino. Aquí estamos. Camino, del griego odos. Así se le llamó a la fe cristiana en los días de los apóstoles. Vemos esto en Hechos 9, verso 2 y Hechos 19, verso 9 al 23. Pablo se declara seguidor de este camino en Hechos 24, 14. Ok, según el diccionario, la palabra odos es la palabra camino. Ahora, cuando hablamos de camino en la Biblia, no estamos hablando solamente, esa es la gráfica, ese es el ejemplo, ese es, por decirlo así, la figura que el Señor utiliza para que nosotros en la tierra podamos entender. Pero cuando el Señor se define como camino, no está hablando de una carretera cualquiera. Él está hablando de Él como la persona que es el camino entre Dios y los hombres. Entonces la palabra odos nos habla de esta expresión, la expresión camino, que tiene que ver con los caminos que, por ejemplo, cuando el Imperio Romano construyó carreteras. Pero Jesús lo está poniendo como camino por el cual andar para seguirlo a Él. Por eso, el apóstol Pablo, como dijimos en la definición, se declara seguidor del camino. ¿Pero de cuál camino? El único camino, Jesucristo, el camino al Padre. De hecho, antes de que nosotros tuviésemos lo que hoy conocemos como la cristiandad, a nuestros primeros hermanos en la fe, los discípulos del principio, se les llamaba seguidores del camino. Ahora, vamos a ver la definición de camino según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Venga conmigo. Camino, junto al significado literal, comunicación de ciudades y lugares, el Antiguo Testamento habla de la vida humana como un camino. Lo habla en Salmos 3:5, en el que el hombre es criado por Dios, según Éxodo 13:21. Y cada uno puede andar en ese camino, según Job 23:11, o rechazar el camino, según Mateo 9. Por esto los profetas exhortan a apartarse de los falsos caminos, Jeremías 25:5, y a dirigirse por los caminos verdaderos, Jeremías 31:21. El piadoso pide a Dios que le muestre el camino. Esto lo podemos ver en Salmos, capítulo 25, verso 8, verso 12, capítulo 32, verso 8 y en el Salmo 119. El tiempo de la nueva alianza es iniciado con la llamada del Bautista a preparar un camino para el Señor. Lo vemos en Marcos, capítulo 1, verso 3. Jesús es la coronación del camino que Dios ha planeado para la salvación. Romanos 11, verso 33. Él se denomina a sí mismo camino en Juan 14:6. Cristo, con su encarnación, ha abierto un nuevo camino por el que el hombre puede llegar hasta Dios, y eso lo vemos en Hechos capítulo 10, verso 19. Continuamos con el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado y dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento puede encontrarse la figura de los dos caminos, entre los que el hombre debe elegir. Salmo 1:6
Proverbios 15:19 y Mateo 7:13. Los romanos construyeron carreteras y caminos por todo el imperio, algunas de las cuales todavía están en uso. Una de las más famosas era la Vía Apia, Hechos 28:13 al 16. Tan extensa era la red de caminos que se llegó a decir que todos los caminos conducían a Roma. De hecho, todavía hoy, esa es una expresión muy común. Todos los caminos conducen a Roma. Pero era porque habían hecho eodos, o sea, habían hecho carreteras para poder llevar la fuerza del Imperio Romano a cada nación, a cada ciudad, a cada paraje, pueblo, aldea, donde quiera que habían conquistado, y con la intención, obviamente, de extender su imperio y poder sacar el mayor beneficio posible, entonces construyeron odos, o sea, construyeron caminos. Ahora, la Biblia nos viene hablando de caminos desde antes de la construcción de las carreteras. De hecho, antes de que los romanos construyeran las grandes carreteras que ahora pues son pequeñas comparadas con las supercarreteras y autopistas que tenemos, pero en aquel momento era asombroso el que hubiera preparado caminos empedrados para poderse trasladar con carretas y caballos de un lugar para otro. Antes de que los romanos y su imperio hicieran eso, los caminos eran caminos de tierra. De ahí es que la Biblia dice: lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque se caminaba por caminos que era el resultado de que la gente iba pasando por la misma ruta y finalmente la vegetación no salía en esa ruta propiamente dicho, y ellos caminaban por esos caminos. Entonces la Biblia comienza a hacer la comparación de la vida. Escuche, la vida, la forma de vivir, la comienza a comparar con la forma de caminar. Por eso habla de camino en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como la forma de vivir del hombre. Pero vayamos a una nueva definición. El diccionario de teología nos habla acerca de la palabra camino. Venga conmigo. Camino, soberano camino. Una de las primeras designaciones para la fe cristiana fue eodos, el camino. Las 6 referencias se encuentran en Hechos y en conexión con el apóstol Pablo. La palabra aparece 2 veces en referencia a su persecución a los cristianos antes de su conversión. Hechos 9:2 y Hechos 22:14. 2 veces en conexión con la oposición de su ministerio en Éfeso. Éfeso 19, capítulo 19, verso 9 y verso 23. Y 2 veces en su defensa ante Félix. Capítulo 24, versos 14 y verso 22. Este marco de hostilidad sugiere que para el mundo no cristiano el término eodos, o sea, el camino, como el despectivo cristianos, era decididamente despreciativo. La expresión bien puede marcar una crisis significativa en el crecimiento de la cristiandad primitiva. Ante los ojos del sacerdocio en Jerusalén, el siempre expresivo grupo de discípulos que se estaba convirtiendo en una secta herética y distinta dentro de judaísmo. En otras palabras, para los fariseos, los del eodo, o sea, los del camino, solo eran una secta herética, pero resultó que eran los verdaderos discípulos del Dios del cielo. Entonces, cuando se le comenzó a llamar los del camino, los del eodo, era una forma despectiva. Luego vino el término cristianos, que también era un término despectivo. Escuche, hoy en día quizás se ve como una marca de distinción social decir, soy cristiano. Pero en la Biblia, el término cristiano para el mundo es un desprecio. Por eso no te sorprenda que seas despreciado por tu fe. Te voy a dar una última definición de camino según el diccionario de teología. Vamos a ver.
El trasfondo del término ha de encontrarse en la enseñanza de Jesús en relación a los dos caminos. El camino sencillo que lleva a la destrucción y el camino opuesto, el camino difícil que lleva a la vida. Mateo 7, 13 al 14. Jesús además habló de sí mismo como el camino hacia el Padre. Juan 14, 6, que va a ser nuestro texto súper estelar del día de hoy. El autor de Hebreos dice que Jesús, a través de su carne, ha abierto el camino nuevo y vivo hacia el santuario celestial. Hebreos 10:20. Tras esto descansa la riqueza de la enseñanza del Antiguo Testamento, especialmente de los Salmos, en relación a el camino del justo y la senda del malo. Salmo 1:6, además lo vemos en Isaías 30:21 y en Jeremías 21:8. Nos sigue diciendo el diccionario de teología. El concepto de los dos caminos estableció una forma de pensamiento para una buena parte de la instrucción de la iglesia primitiva. La didache comienza diciendo, hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Bueno, la Biblia, cuando nos habla de camino, nos está hablando no de una simple carretera, repito, nos está hablando de una forma de andar que es una forma de vivir, la forma de vida por la cual debemos andar. Y por eso Jesús dijo, yo soy el camino. En otras palabras, él estaba diciendo, yo soy la forma de andar. Yo soy el imitable. Yo soy la forma de caminar en la que todos deben de caminar. Vamos a ver nuestros textos estelares de hoy para las tres palabras. Vamos a ver, venga conmigo. Para camino tendremos a Juan 14:6, Juan 14:1 al 7, Hechos 17:30, 31, Hechos 1, versos 1 al 7, Primera de Juan, capítulo 2, versos 6. Para la palabra verdad tendremos Proverbios 23:23, Gálatas capítulo 5, versos 7 al 10. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Juan 8, 31 al 36. Juan 14, 6. Para vida tendremos Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 9, verso 5. Mateo capítulo 8, verso 22. Lucas capítulo 15, versos 21 al 24 y segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10. Así que entremos de lleno al que será nuestro verso súper estelar del día. Vamos, Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Qué declaración más poderosa! Jesucristo se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y establece algo maravilloso, y es que nadie, diga conmigo nadie puede llegar al Padre si no es a través de él. Escuche, la expresión todos los caminos conducen a Roma es una expresión popular, cultural. Pero la expresión cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, es una expresión espiritual, dimensional, celestial, sobrenatural, que nos lleva mucho más allá de la comprensión básica de lo que es un camino. Como ustedes saben, nosotros aquí en Casa de Amor no solemos basar una enseñanza en un solo versículo. Generalmente vamos al contexto escritural y viajamos por toda la Biblia para encontrar lo que Dios quiso decir acerca de algo en específico. Es nuestra costumbre hacerlo, porque no podemos usar un texto como pretexto sacándolo de contexto. Ahora, si hay un texto que no tiene duda alguna de que es el texto más espectacular por sí solo, es precisamente cuando Jesús dice, yo soy
el camino, la verdad y la vida. Escuche, este solo texto lo explica todo. Ahora, vamos a profundizar en toda la enseñanza. Pero si tuviéramos solo este texto, es suficiente. Le voy a decir por qué. Número 1, Jesús dijo, esta sola expresión le da peso a todo el versículo, pues quien se dice creyente en Cristo, o seguidor de Jesús, o cristiano, debe entender que solo los que le creen son declarados discípulos. Quiero que usted y yo entendamos esto. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hay mucha gente que dice creer en Jesucristo, pero no le cree a Jesucristo sus palabras, sus preceptos, sus mandatos, sus principios. Ese es el camino. El camino que Jesús nos ha trazado es la forma de vida a la manera de Cristo. Ahora, en este versículo, cuando él dice la expresión, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo primero que destacamos es el hecho de que fue él que lo dijo. Con el solo hecho de que Jesús lo dijo, ya esto tiene peso suficiente para que nosotros por fe creamos sin duda alguna que hay un solo camino para llegar al Padre y ese camino es Jesús. Pero en segundo lugar, Jesús expresa las mismas palabras que Jehová usa en el Antiguo Testamento. Yo soy. Aleluya. El Padre en el Antiguo Testamento se expresaba a su pueblo diciendo, yo soy el que soy, el gran yo soy. Ahora Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando dice yo soy, lo que está diciendo es, yo soy ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora encarnado en la forma de un hombre. El tercer punto que quiero destacar de este maravilloso supertexto que tenemos hoy en Juan es que ya establecida su autoridad soberana, obviamente cuando él dice yo soy, entonces declara yo soy el camino. Pero escuche, generalmente nosotros por ser coloquiales decimos Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. No, él no dijo eso. Él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando le añadimos esa sola palabrita entre las tres palabras, toma un sentido de autoridad impresionante. Jesús dijo, ya habiendo declarado, yo soy, o sea, soy Dios que se hizo hombre. Y entonces dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es como si estuviera diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En otras palabras, Dios Todopoderoso es el camino. Dios Todopoderoso es la verdad. Dios Todopoderoso es la vida. Pero no dice, soy un camino, una verdad y una vida. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea que lo que está diciendo es, yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida. ¡Aleluya! Vamos a ver Juan capítulo 14 versos 1 al 7, que es lo previo a lo que acabamos de ver. Vamos. Desde el verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conoceréis el camino a donde voy. Verso 5. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Gloria al Señor. ¡Qué autoridad la de Jesucristo para hablar! ¡Qué autoridad la de Jesucristo para declarar principios
eternos. Por eso usted y yo solo podemos declarar lo que la Biblia declara. No podemos declarar nada que esté fuera de la Escritura, porque entonces eso sería nuestro caminar. Pero Él nos llama a caminar su camino, o sea, vivir como Él vivió. Vamos a destacar de estos versos que leímos algunas cosas. Número 1, Jesús revela el destino de su peregrinaje, revelando a sus discípulos que su reino no es de este mundo y animándoles a concentrarse en la promesa de una morada celestial. ¡Qué maravilloso! Lo segundo que vemos en este texto es que lo próximo que les revela es que ya conocían el camino de la casa al Padre o hacia la casa del Padre. O sea, Él, la persona de Jesucristo. Lo tercero es que luego, tras la intrépida interrupción de Tomás, Cristo revela que Él y el Padre son uno mismo. Al declarar, si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor Jesucristo nos está diciendo, soy el camino al Padre, porque yo soy el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ahora vino en la persona del Hijo para encarnarme y resolver el conflicto de separación eterna que vino por el pecado de Adán. Entonces el Señor establece con autoridad celestial 3 revelaciones poderosas. Yo tengo un reino, pero ese reino no es de este mundo. Revelación número 2. Hay un destino final y es en ese reino eternal. Y ustedes están invitados. Yo soy el camino por el cual pueden entrar. Y número 3. Nos enseña claramente que ya conocimos al Padre al conocerlo a Él. Cristo da a conocer al Padre. Jesucristo es quien nos lleva al Padre. Nadie puede llamar a Dios Padre sin Jesucristo. Así como nadie puede llamar a Jesucristo Señor sin el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad perfecta que se complementan el uno al otro. Son 3 personas separadas en función. O sea, Dios se manifiesta en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo con funciones separadas, aunque es el mismo Dios, pero también con personalidad completamente individual. El Padre como creador, el Hijo como redentor y el Espíritu Santo como consolador, guía y regente de la iglesia hoy. Usted y yo no nos podemos salir nunca de esa verdad cardinal eterna de un Dios todopoderoso que se manifiesta en 3 personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y entonces pone en la persona del Hijo toda la responsabilidad de estos 10 atributos que estamos hablando en este estudio. Y aquí cuando nos dice yo soy el camino, y cuando tiene esta conversación con Tomás, lo que les está revelando es, miren, sí, soy el rey que esperaban, pero mi reino no es de este mundo. No le creas a nadie que te hable del reino aquí y ahora. El reino está en los corazones, el reino está en la iglesia, el reino está en la palabra, el reino está en el camino en el que debemos andar para un día entrar por las puertas del destino final del reino, que es una morada eterna con Cristo Jesús. Dele un gloria a Dios, al Señor. Aleluya. Hechos capítulo 17, versos 30 al 31 nos habla más sobre esto. Jesús como camino. Vamos. Hechos 17, versos 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia
por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Aquí vemos un primer detalle. En la carta a los romanos queda asentado como doctrina esencial que Dios juzgará al mundo, lo que nadie jamás podrá cambiar, nos guste o no nos guste. Hermano querido del alma, viene un día donde habrá un juicio. A la gente no le gusta que se le diga, pero hay que decirlo porque es verdad. Ahora, hay un camino, uno solo, que nos lleva a ese juicio en victoria, que nos lleva a ese juicio saldos, que nos lleva a ese juicio salvos. Mire que dije saldos por un lado y salvo por otro lado. Saldos porque la deuda que teníamos con Dios, Jesucristo, el camino, ya la pagó. Y salvos porque solo Jesucristo salva. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Y de eso hablamos en uno de los capítulos anteriores cuando decíamos Jesús, único Salvador. Ahora, este texto de Hechos nos da una segunda característica. También se establece a un hombre como único elemento de juicio para todos los hombres en este mundo. Y este hombre es aquel que el Padre resucitó de entre los muertos y está vivo hoy. Jesucristo. ¡Aleluya! Es el único. Mire, en la Biblia hay muchos resucitados. Cristo no es el único. Pero Cristo es el único resucitado por la orden del Padre, que envió al Espíritu Santo a levantarlo de entre los muertos. Por eso el apóstol escribe que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos también nos vivificará a nosotros, la iglesia. Entonces Jesús se convierte en el elemento de juicio para toda la humanidad. Si andamos en el camino correcto, llegaremos al juicio. Pero llegaremos al juicio saldos y salvos. Pero si andamos por los caminos de perdición, también llegaremos al juicio. Pero llegaremos al juicio endeudados, lamentablemente perdidos. Escuche, la expresión popular, todos los caminos conducen a Roma, era una expresión cultural. Pero hay una expresión parecida a esa en la Biblia que podríamos adaptar. Y es la siguiente. Todos los caminos conducen al juicio. Aleluya. Todos tendremos que dar cuenta delante del Señor. Hay una tercera característica, y es que cabe destacar que el mismo que juzgará a todos, escuche, lo hará en dos juzgados distintos. Uno es el trono de juicio para salvación y entrega de galardones, con Cristo. Y el otro será trono de juicio para condenación y tormento. Cristo también estará presente, pero ahí será los que no le conocieron como el camino y no le siguieron. Por último, un cuarto punto que quiero destacar, queda claro que la vía que definirá qué juzgado le tocará a cada quien es el arrepentimiento y perdón de pecados por medio de Jesucristo. El camino al Padre, único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver cómo lo expresa Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 al 6, hablando del mismo tema. Venga conmigo. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Verso 4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dice, yo soy el camino. En otras palabras, anden
como yo ando, caminen como yo camino, tomen la ruta que les he trazado y llegarán al juicio eterno con salvación eterna. ¡Oh, gloria a su nombre! Unos puntos quiero destacar de estos versos que hemos leído. Número 1, la carta nos trae una, escuche, clara motivación de escritura. Es decir, no deja dudas de por qué se está escribiendo. Dice, para darnos la advertencia de no pecar. Pero pastor, si somos pecadores, ahora entonces sí que estamos, como dicen en Guatemala, fregados, ¿verdad? Ahora sí que estamos perdidos. Porque entonces si la advertencia es a no pecar, pero seguimos siendo pecadores, y yo no sé usted, pero yo en estos ya más de 2 décadas de servirle al Señor, le he fallado. Pero esto lo que nos está diciendo es, no persigan el pecado. No dejen que su corazón se amolde al pecado de tal manera que no haya arrepentimiento en sus corazones. De esto nos está hablando. El segundo punto es que también nos da consuelo de que en caso de haber pecado, ¿se da cuenta? Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Hay un abogado para con Dios, que es Jesucristo. Ahora, el punto aquí es el siguiente. ¿Y si yo no sigo en ese camino? ¿Y si yo no he creído en Cristo? ¿O he creído en Cristo, pero no le creo sus palabras? ¿Lo encontraré como abogado ante el Padre en el juicio final? Ahí está la gran pregunta. Hermanos, muchos creyentes en Cristo, ignorando el llamado a los discípulos de obedecer sus mandamientos, nos hemos desencajado de la verdad. Muchos creyentes en Cristo creemos cuando estamos decididos a pecar que Dios está decidido con nosotros. Pero eso no es cierto. Él está decidido a ser abogado para nosotros, pero por medio de algo llamado arrepentimiento. Por eso la carta tiene una motivación literaria y es indicarnos la enseñanza de no pequen, pero nos da a la vez un consuelo. Si han pecado, tienen un abogado. Ahora, si lo ponemos en contexto con lo leído anteriormente, ese abogado nos hace un llamado. ¿Cuál es? Arrepiéntanse de sus pecados, salgan de los malos caminos y retornen al único camino. Quiero hacer una referencia bíblica acerca de la palabra abogado. Venga conmigo. El diccionario bíblico Beacon nos dice acerca de la palabra abogado. Es la palabra griego parakletos, que se traduce como abogado, escuche, únicamente en Primera de Juan 2:1, que es lo que acabamos de leer. En el Evangelio de Juan 14:16, verso 26, capítulo 15, 26 y capítulo 16:7, se usa consolador para identificar al Espíritu Santo como aquel que se encuentra al lado del acusado. El término abogado en la primera epístola de Juan se refiere a Jesucristo, el primer consolador. En Pentecostés la oración de Cristo fue contestada por el Padre al enviar otro consolador en la persona del Espíritu Santo. Sigo citando el diccionario bíblico Beacon. El escenario para el uso de la palabra abogado en una corte es una corte de justicia. Allí el culpable no se encuentra abandonado, porque Cristo lo representa amorosamente. Él es el único que puede mediar entre el pecador y el Dios justo. Este abogado no defiende el caso, sino que presenta su propia sangre como sustituto aceptable para el castigo. Sigo citando. No debemos olvidar que en este escenario el pecado no es inevitable en la vida del cristiano, sino más bien una posibilidad siempre presente. Si comete pecado, el abogado le asegura perdón y comunión continua con el Padre.
La mediación no es vindicación, como si el cristiano hubiese sido acusado falsamente y tuviese que ser exonerado, sino el fundamento siempre presente para el perdón basado en la expiación de Cristo en el Calvario. ¿Se da cuenta? Dios sabe que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Y es tan bondadoso que se hace hombre para ser el Redentor, el Salvador, la propiciación por el pecado. Pero al mismo tiempo retorna a su gloria en la persona del Hijo para ser abogado mediador entre el Padre y nosotros. Ahora, la vía de esa mediación es, en primer lugar, verdaderamente conocer a Cristo. Ahora te hablo a ti, creyente en Cristo. Ahora te hablo a ti, persona que te defines como cristiano. Y te hago la pregunta, ¿has conocido verdaderamente a Jesucristo o solo has oído hablar de Él? ¿Has conocido verdaderamente a Jesucristo o solo simpatizas con Él? ¿Has conocido verdaderamente a Jesucristo o solo te cae bien el caballero de la cruz? Porque Él dice, escuche, que los conocen son aquellos que han permanecido en su palabra y han guardado sus mandamientos. Por eso aquí hay un cuarto punto que te quiero destacar del texto que leímos. Un tercer punto, perdón. Más adelante el texto nos establece reglas condicionales de esta defensa santa ante el trono del Padre, pues nos dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. ¡Aleluya! Ahora, cuando habla de mandamientos, no está hablando de los 10 mandamientos típicos, tradicionales, que nos enseñaron como que fuera un rezo continuo, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento no solo hay 10 mandamientos, en el Antiguo Testamento hay cientos de mandamientos. Ahora, los mandamientos, todos los de la ley y los profetas, fueron reducidos en la expresión de Jesucristo, sabiendo que Él era el Redentor, cuando dice, un mandamiento os doy. Y este mandamiento en sí tiene 3 grandes características. Y es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. En otras palabras, vas a poner a Dios primero en todo. Eso es un mandamiento. Toda decisión en tu vida debe ser tomada para honrar a Dios. Porque toda decisión en nuestra vida que sea para deshonrar a Dios nos va a traer consecuencias. Hermano, se lo digo por experiencia propia. Toda decisión en nuestra vida que incluya deshonra para Dios nos traerá consecuencias. Por eso el mandamiento de Jesucristo, si de verdad lo conoces, es ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. En otras palabras, niégate a ti mismo, niega los pensamientos de tu mente, retén las fuerzas de tu vida y de tu alma para que entregues todo tu corazón a honrar y amar a Dios por encima de todo. Pero después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entiende el orden de las palabras. Voy a amar a Dios por encima de todo. Me voy a amar a mí mismo en relación a qué tanto ama a Dios. Porque el amor propio puede ser simplemente egoísmo. Y el egoísmo y Dios no van de la mano. Entonces yo me voy a amar a mí mismo. Pero me voy a amar a mí mismo en relación de que amo a Dios por encima de todo, incluyéndome a mí mismo. Jesús lo dijo. El que no desecha, el que no menosprecia su propia vida con tal de seguirme, no es digno de mí. Y después nos dice al prójimo como me amo a mí. Esto quiere decir entonces que mi relación con los demás, empezando con mi propia familia, tiene que ser directamente afectada de forma positiva de lo que es mi relación con Dios. Cuando nuestra relación con Dios se enfría, todo lo demás, empezando con nosotros y luego a partir de nosotros, todo lo demás se deteriora. Por eso, por último, la condicionante que debemos atender con más dedicación es cuando dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Al pensar en esta frase, debe andar
como Él anduvo, tenemos que concentrarnos en la definición que la Biblia da de camino y que ya lo hablamos anteriormente. Para poder entender qué es andar bíblicamente como Jesucristo anduvo. En otras palabras, seguir sus pasos, ser sus discípulos. No basta con ser creyente. No basta con definirme con el calificativo que empezó siendo de menosprecio y hoy parece que ser de prestigio, cristiano. Se necesita caminar como discípulo. Esto es entonces, si recordamos la definición, es el camino, es el término griego eodos, que se define como comunicación de ciudades y lugares, pero también como la forma de vida que adoptaron los primeros discípulos antes que existiera el término cristiano. Cuando el término cristiano no existía. ¿Se da cuenta, querido hermano? Jesús es el camino. Hay que andar como Él anduvo. El que dice ser su discípulo va a caminar en ese camino. No en tus propios caminos, no en mis propios caminos. No se trata de caminar en nuestros deseos y apetitos, en nuestros gustos y preferencias. Se trata de caminar en el camino. O sea, en el estilo de vida que Jesús nos dejó. Si dices ser su discípulo, andarás en su camino. Ahora comprendamos a Cristo como la verdad. En contexto, vamos a usar el diccionario teológico Beacon y el nuevo diccionario bíblico ilustrado. Vengo conmigo. Diccionario teológico Beacon nos dice verdad. El significado principal de la palabra griega aletheia, verdad, es sinceridad o franqueza. Se refiere a lo que no está oculto. En hebreo, la idea principal es aquello que se mantiene. La verdad implica inmutabilidad o constancia. Es aquello que no falla o frustra nuestras expectaciones. La verdad o lo verdadero es, por tanto, número uno, lo real que es contrario a lo ficticio o a lo imaginario. Número dos, lo que se acerca completamente a la idea o aquello que dice ser. Número 3, lo que corresponde realmente a lo manifestado. Número 4, aquello en que se puede depender, lo que no falla, cambia o decepciona. Aleluya. Ahora sigamos citando el diccionario teológico Beacon. La búsqueda de la verdad es universal. La filosofía, la ciencia y la religión están comprometidas con esa búsqueda. La filosofía busca la verdad respecto al ser. La ciencia busca la verdad respecto al fenómeno. La religión busca la verdad respecto a Dios y los significados últimos. En esta búsqueda, cada disciplina científica emplea sus propios métodos. Así que usted y yo tenemos que entender que la búsqueda de la verdad ha sido algo incansable para el hombre. Constantemente el hombre anda buscando qué es la verdad, qué es la verdad, qué es la verdad. Jesucristo lo dijo, yo soy la verdad. La única verdad absoluta que existe no es filosófica, no es científica, no es religiosa, es, escuche, celestial, divina, y es una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el nuevo diccionario bíblico ilustrado acerca de la verdad. Venga conmigo, verdad. Conformidad entre lo que se expresa y aquello que es objeto de la comunicación. A través de las escrituras aparece lo que Dios designa como la verdad. Es divina y está por encima de las opiniones de los hombres, por prudentes y piadosos que éstos sean. En el Antiguo Testamento se da la amonestación, compra la verdad y no la vendas. Esto es Proverbios 23 que veremos más adelante. La verdad debe referirse a Dios, el cual es verdadero. Esta comprende todo lo que pueda ser conocido de Dios, sea declarada por la creación o dada a conocer por revelación. La verdad no es simplemente lo que se mantiene como dogma, sino que tiene que ser recibida en el alma. Pablo preguntó a los Gálatas quién los había estorbado para que no obedecieran a la verdad. El juicio caerá sobre la cristiandad,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice segunda de Tesalonicenses 2:10. La verdad es el camino real a la libertad. La verdad os hará libre. Dice Juan 8:32. Y también en el versículo 36 lo menciona. La verdad no puede ser separada del Señor Jesús, que es el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad, por cuanto es la revelación personal de Dios al hombre. Ello objetivamente, subjetivamente. El Espíritu es la verdad al venir del Cristo glorificado. Bueno, vamos a ver cómo habla Proverbios 23:23 acerca de la verdad. Venga conmigo. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. ¿Se da cuenta el valor de la verdad? Está hablando de comprar, pagar un precio. Escuche. Para la salvación no se paga precio, ya Cristo lo salvó. Pero para andar en la verdad hay que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio a pagar? Negarse a la mentira. Por eso dice, compra la verdad y no la venda. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. En otras palabras, profundiza en conocer la verdad para que no termines caminando en la mentira y vendiendo la verdad. Quien camina en la mentira está vendiendo la verdad. Quien deja de caminar en la mentira es porque compró la verdad y decidió no venderla, aferrarse a ella. ¿Esto tiene que ver con pecar o no pecar? No. Esto tiene que ver con que si he pecado, retorno a la verdad para no perderla. Porque si me quedo fuera de ella, entonces sería tremendo problema. Porque al final encontraría que toda mi vida ha sido una mentira. Recuerda el texto que vendrán algunos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. Le hablamos a los demonios y nos sujetaron. Y él les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esa es gente que no caminó el camino, pero usaba el nombre de Cristo. Esa es gente que no caminó en la verdad, pero usaba el nombre de Cristo. Y lo hacía de manera mentirosa. Por eso le dice, hacedores de maldad. Y le dice, nunca los conocí. Porque aunque eran creyentes, dice que en el nombre de Cristo hacían las cosas, nunca fueron discípulos. Ten cuidado, puedes ser creyente, puedes ser cristiano, pero lo que Dios espera de ti y de mí es que seamos discípulos. Gálatas capítulo 5, versos 7 al 10. Venga conmigo. Verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Aquí me llama mucho la atención la palabra persuasión. Escuche, hay una batalla en la mente. Hay una batalla a nivel del alma, a nivel de los sentimientos y las emociones del hombre, donde de continuo estamos peleando entre nuestros apetitos y la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús nos modela en el huerto del Getsemaní cuando dice, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Nos está hablando de que vamos a luchar contra una persuasión. Es la persuasión de los tres enemigos del hombre. Su carne. Nuestro primer enemigo es nuestra propia carne. Luego, el mundo. Nuestro segundo enemigo es la cultura en la que nos estamos desenvolviendo en el mundo. Y tercero, el diablo. Fíjese de algo bien importante. Mi carne tiene más poder que Satanás para llevarme a la destrucción. Porque lo que le da poder a Satanás para que yo siga el camino de la destrucción es cuando tomo una decisión en mi carne. El que siembra para la carne cosechará de la carne corrupción. ¿Se da cuenta? Entonces hay una persuasión que está jugando en el asunto. Está la carne tratando de persuadirnos. Está la cultura, el mundo, tratando de persuadirnos. Está Satanás tratando de persuadirnos. Pero oiga lo que dice la Escritura. Pablo dice, porque yo he sido persuadido.
Ese es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, persuadiéndonos en que Jesucristo es la verdad. ¿Cuál persuasión vas a seguir? ¿La persuasión de tu carne? ¿La persuasión de la cultura, el mundo? ¿La persuasión subliminal de Satanás? ¿O la gloriosa palabra de verdad? Que la verdad que es una persona, Jesucristo, nos ha dejado. ¡Oh, aleluya! Si ya andas en el camino, si ya has conocido la verdad, no dejes que nada te persuada de otra forma. Denle un aplauso al Señor Jesucristo ahí donde quiera que usted está. Escriba un amén, escriba un gloria a Dios. Comience a manifestar de alguna manera y grite: ando en el camino y he conocido la verdad. ¡Aleluya! Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 12. Pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Ese es el Espíritu Santo. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esta es la palabra. Y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ve? Cristo viene. Verso 9. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, padre de toda mentira. Recuerde, Cristo dijo: soy la verdad. Entonces Satanás es la mentira. El padre de toda mentira, dice la Escritura. Vamos de nuevo. Verso 9. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que creyeron, los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Hermano, estos son versículos peligrosos, hermano. ¿Usted escuchó lo que leímos? Dios permitiendo un espíritu de engaño porque conoce que en nuestro corazón no estamos amando la verdad. Eso nos hace temblar. Yo no sé usted, pero yo he caído en eso. Y he tenido que ser sacudido por el Señor para retornar a no solo saber quién es la verdad, sino amar la verdad. Sí. Los pastores nos equivocamos. Sí, fallamos. Sí, fluctuamos. También tenemos una mente, un alma. También hay carne. También caminamos en una cultura y somos asediados de continuo por Satanás. Pero hay una bendición grande. Y es que Jesús dijo: yo soy la verdad. Por eso Juan 8, 31 al 36 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Aleluya. ¿Se da cuenta? Se trata de ser discípulos, amar la verdad, seguir las enseñanzas de Jesús. En este cristianismo posmoderno de hoy, la gente ya no quiere seguir las enseñanzas de Jesús.
quiere usar el nombre de Jesús y seguir su propio estilo de vida. Cuando hacemos eso, no solamente estamos pecando, sino que estamos pisoteando la verdad y andando en la mentira. Pero nos da una salida maravillosa. Retorna a la palabra, y al retornar a la palabra retornarás a la verdad. La verdad es una persona, y esta persona te revelará el camino de la verdad, que es la misma persona, y nos dice: anden como él anduvo. Y por último, vamos a comprender a Jesucristo como la vida. Este estudio ha sido un poco más largo porque, como le advertí al principio, estamos empaquetando 3 en 1. Por lo tanto, es probablemente que este sea el episodio más largo de los 11. Así que comprendamos a Cristo la vida en contexto, usando el diccionario teológico Beacon y el nuevo diccionario bíblico ilustrado. Venga conmigo. Diccionario teológico Beacon. Vida. Los diversos significados de la palabra vida en nuestro idioma y en otros permiten que se use para traducir diversos términos de los idiomas originales de la Biblia. Del griego zoe. En general, vida implica la idea evaluada positivamente como existencia animada, en contraposición al estado evaluado negativamente como muerte o estado inerte. La vida animal se refiere a las criaturas que se mueven, al agua, que se llama viva porque corre en contraposición a la estancada. A pesar de las diferencias obvias en detalles y significados, en los 2 testamentos y entre los diversos testimonios bíblicos, la Biblia representa un punto de vista integral de la vida que difiere marcadamente de todos los puntos de vista no bíblicos. En el Antiguo Testamento, aplicada al ser humano, la vida se refiere a las actividades espontáneas, experiencias y existencia concreta de una persona, no a una fuerza energética dentro de ella. La vida es más que una simple función, existencia o lapso de tiempo. Es bienestar. La existencia individual no es aislada, sino que implica coexistencia, cooperación y comunidad. Solo aparentemente espontánea, la vida se originó y se sustenta en Yahvé, en Jehová, en Dios, el Creador. El Dios viviente, frecuentemente usado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La vida autooriginada y sustentada, o sea, la inmortalidad, le pertenece solo a Él. Solo Dios es real. Los llamados dioses están muertos, son impotentes porque no existen, pero nuestro Señor es la vida. Aleluya. Lo que sustenta nuestra vida es Cristo. El nuevo diccionario bíblico ilustrado lo define de esta manera: vida es aquello por lo cual un ser creado disfruta del lugar en el que el Creador lo ha puesto. Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Al entrar al pecado, el hombre pierde el derecho a esta vida y Dios la reclama diciendo: ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas y de la mano de todo animal la demandaré y de la mano de todo hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Génesis 9:5. En ellos se instituye la pena capital por asesinato, nunca abrogada o alterada. Vamos a la escritura entonces. Génesis capítulo 2, verso 7. Hablemos de la vida. Verso 7 de Génesis 2. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Escuche. Aquí la palabra aliento proviene del griego pneuma, que es espíritu con E mayúscula, espíritu con E minúscula, o sea, espíritu de Dios y espíritu del hombre, y también es la palabra aliento. La Biblia lo traduce normal y tradicionalmente en nuestro idioma español como aliento, pero la palabra griega es pneuma.
Y la palabra griega pneuma significa que ese soplo traía, escuche, al Espíritu de Dios, el espíritu del hombre, que es lo que nos da vida, y el aliento para vivir. Amén. Pero también es la palabra en hebreo neshama, que significa espíritu. O sea, lo que Dios sopló fue vida, porque Él es la vida. Y si nosotros vivimos, es porque Él vive. Es más, la Escritura dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Porque el que muere en Cristo no ha muerto, sino que regresa a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 9, verso 5. Es importante citarlo porque aquí nos habla de la vida, pero en otro aspecto. Vamos, Génesis 9, 5. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré. Y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. Aquí la palabra vida es del griego nepes, que quiere decir criatura. Fíjese que aquí en Génesis 9 ya Adán había caído, ya Adán había pecado, ya había sido sacado del huerto y había sido destituido de la gloria de Dios. Ahora Adán tendría que recurrir a los sacrificios para poder estar nuevamente en comunión con Dios. Entonces la vida del hombre pasa a ser un nepes, es solo criatura animada, pero ya sin el espíritu. Por eso se necesita retornar a Jesucristo para que Jesucristo vuelva a poner el Espíritu de Dios en nosotros, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Mateo 8:22 nos dice, pero Jesús les dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a tus muertos. Este juego de palabras pareciera no tener sentido. Que los muertos entierren a sus muertos. Esto es cuando aquel muchacho joven se acerca al Señor y le dice, déjame que entierre a mi padre. Y él le dijo, si de verdad me quieres seguir, deja que los muertos entierren a los muertos. Jesús no estaba siendo pesado. Jesús le estaba dando una enseñanza. Y la enseñanza era la siguiente. Estaba utilizando el griego necros. Jesús le estaba diciendo, deja que los necros, escuche, deja que los necros entierren a los necros. La palabra necros es cuerpo muerto. De ahí viene la palabra necropsia. Lo que Jesús le estaba diciendo es, si tú quieres ser mi seguidor y verdaderamente mi discípulo, yo soy la vida. Así que deja las cosas que son de los cuerpos muertos para los cuerpos muertos. En otras palabras, no te aferres a las tradiciones, no te aferres a las culturas, no te aferres a las costumbres. Ven a un camino, a una verdad y a un estilo de vida que yo te voy a enseñar. Deja que los necros entierren a los necros. Deja que los cuerpos muertos estén con los cuerpos muertos. Pero tú ven a la vida. Eso era lo que Jesús estaba haciendo. Lucas capítulo 15, verso 21 a 24. Esto es cuando estaba hablando acerca de la parábola del hijo pródigo. Y dice, verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalia en los pies. Traed al becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se da cuenta? Aquí lo que nos está enseñando es sobre los cuerpos muertos, los necros, todo aquel que no tiene a Jesucristo y que por medio de Jesucristo y la inspiración del Espíritu Santo no ha tomado el camino a la casa del Padre, no va a poder estar en la fiesta del gran regocijo por el retorno de los que estaban muertos, pero ahora vivimos. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por Cristo ahora estamos vivos y ya no somos esclavos del pecado. Sí, como no, a veces nos turbará el pecado porque nuestra alma se inclinará hacia la mentira. Pero hay un abogado que si le hacemos caso por su palabra, por la inspiración del Espíritu Santo y retomamos el camino, vamos a reencontrar la verdad y volverá a fluir la verdadera vida en nosotros. Entonces podemos asegurar que un día entraremos por las puertas de la casa del Padre a una inmensa celebración de regocijo por esos hijos que estaban muertos, que estaban perdidos
pero ahora están vivos y han resucitado. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga: voy a seguir el camino, voy a seguir la verdad, porque quiero permanecer en la vida. Gloria a su nombre. Segunda de Timoteo capítulo 1 versos 10 dice: y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. ¡Aleluya! No es filosofías, no son creencias, no son apetitos, no son tendencias. Es el glorioso Evangelio de Jesucristo, predicado desde antes por los profetas, anunciado por Juan el Bautista, establecido por Cristo mismo y enviado como doctrina a todos los discípulos a través de las cartas apostólicas y del libro de los Hechos. ¡Aleluya! De eso se trata. Soy el camino, la verdad y la vida. Una forma de andar, una verdad en la cual permanecer y una vida del Espíritu que mantener avivada en camino hacia la vida eterna, pudiendo la mirada en lo de arriba y no lo de abajo. Aleluya, aleluya. Yo no sé si usted puede percibir lo que yo percibo, pero es un profundo agradecimiento. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Me he equivocado tantas veces, he errado tantas veces he tenido que venir a la presencia de Dios a decirle: Señor, me equivoqué. Hubo una bifurcación en mi vida y no sé, me perdí en el camino. Y el Señor, con la gracia con la que envía su palabra para que retorne al camino correcto, mostrándome su verdad, y fluye la vida. ¡Qué gratitud tan grande! Jesucristo es la vida. Es la única verdad absoluta y Él es el único camino por el cual andar. Y como última parte de esta enseñanza, tengo 3 evidencias proféticas en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Escuche, evidencias proféticas antiguo testamentarias que anunciaban que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Venga conmigo, Nehemías 9, 18 al 20. Aquí habla de el camino proféticamente. Verso 18. Ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias, tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarlos el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y le diste agua para su sed. ¿Está comprendiendo, hermano? Por eso dije hace un rato: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. En ese tiempo el Imperio Romano no había hecho las carreteras. Ellos andaban por caminos que eran de tierra, por donde la gente normalmente caminaba. Alrededor de esos caminos, porque era en un desierto, habían serpientes. Pero escuche, cuando caminaban de noche, una columna de fuego iluminaba el camino. ¿Por qué? Porque de noche, cuando ese resplandor de luz venía, las serpientes no se atrevían a acercarse al campamento por la luz que brillaba. ¡Aleluya! La serpiente se aleja cuando el brillo de la palabra está en nuestros pies, en nuestra manera de andar y de caminar. Pero Él tampoco quitó el maná. El maná es la palabra de Dios, es la comida del Espíritu, para el alimento del Espíritu, para la vida del Espíritu y andar en el Espíritu. Y no le quitó el agua. El agua es el fluir constante de la palabra por medio de la gloriosa manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¡Aleluya! Jesucristo es el camino y está anunciado desde los tiempos de Nehemías y se vio en el peregrinaje del desierto. Salmo 119, versos 29 al 31 nos habla de la verdad. Venga conmigo. Salmo 119, 29. Quita de mí el camino de la mentira
y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüences. ¿Se da cuenta? Relaciona el camino de la mentira y el camino de la verdad y los diferencia por dos cosas. O por una misma cosa, pero vista desde dos puntos de vista distintos. La obediencia a la palabra de Dios, a sus mandatos, a sus estatutos, a sus principios, nos mantiene en el camino de la vida, pero la desobediencia a ellos nos mete al camino de la mentira. Desde el Salmo 119 nos hablaba de un camino de la verdad. Ese es Cristo, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y por último, Génesis 3:24 nos dice que la vida, acerca de Jesucristo como la vida, expresado de manera profética. Expuso pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Escuche, el árbol de la vida es Cristo. El camino del árbol de la vida es Cristo. Cristo es la vida. Y esa espada encendida que rodeaba y que de alguna manera estaba en todas direcciones enviando un mensaje, es la bendita palabra de Dios que nos mantiene en el camino, en la verdad y la vida. Concluyendo, no hay otro camino fuera de Jesucristo. Todos los demás caminos no conducen a Roma, como dice el refrán popular, sino a la muerte eterna. No hay otra verdad absoluta fuera de Jesucristo. Toda la verdad establecida por hombres, filosofías, ciencias, creencias, religiones e incluso pasiones son mentiras disfrazadas que llevan al camino de la perdición. No hay vida fuera de Jesucristo, por cuanto Jesús es la vida encarnada en un hombre para devolver la vida a todos los hombres. Si Jesús no está viviendo dentro del hombre, entonces solo es un necros, es un cuerpo muerto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¡Aleluya! Hasta ahora, en este estudio de crecimiento espiritual, hemos visto a Jesús como único en el capítulo 1, engendrado por el Espíritu de Dios y nacido de una virgen. En el capítulo 2, mediador entre Dios y los hombres. En el 3, Salvador. Luego vimos a Cristo como Redentor en el capítulo 4. Más tarde, en el capítulo 5, Cristo como único sacrificio perfecto. El fundamento firme y la simiente eterna únicamente es Cristo, y eso lo vimos en el capítulo 6. En el capítulo 7 tratamos a Jesús, único Señor de señores. En el capítulo 8 vimos a Jesús, único Rey de reyes. En el capítulo de hoy hemos visto a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Todos los anteriores usted lo puede buscar aquí en nuestras redes. Están grabados, por favor, escúchelo y escúchelo y escúchelo. Tome notas, aprenda la palabra de Dios en su contexto, porque Jesús es único. ¡Aleluya! La próxima semana estaremos terminando esta serie de crecimiento espiritual, hablando de Jesús como único alfa y omega, y así daremos por terminado el ciclo de estudios que hemos llevado de la serie Evidencias Bíblicas de Jesús como único. Por todo lo antes mencionado y por mucho más, Jesús es único. Solo a Jesucristo toda gloria, honor, dominio, imperio y majestad, porque Jesucristo es el camino al Padre y es el que nos ha enviado al Espíritu de Dios, de modo que podamos clamar: Abba, Padre, por medio del Espíritu de la adopción. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hemos preparado esta serie de enseñanzas con todo nuestro amor y con un determinado corazón a poder instruir,
orientar, pero ninguna de estas enseñanzas son de este servidor. Yo solo estoy enseñando lo que la Biblia enseña y lo que por años, siglos, milenios, hombres y mujeres de Dios han venido enseñando. Como digo en muchas ocasiones, no me siga a mí, siga al Cristo que le predico. Esta palabra no es mía, es la palabra de Dios. Jesucristo es el único que puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nunca has abierto tu corazón a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si nunca te has podido encontrar con Él de una manera personal, este es un buen momento para que lo hagas. Por favor, llámanos por teléfono 787-346-9131 o escríbenos a la dirección que ahora te ponemos en pantalla, casadeamorpr@gmail.com, para que nosotros podamos guiarte, ayudarte a conocer el camino, la verdad y la vida. Solo Jesucristo salva. Pero para ustedes, mis hermanos en la fe, los que ya somos hijos de Dios por la fe, usted que se define como creyente en Cristo y que se denomina como cristiano, entienda, no basta con ser creyente, no basta con definirse como cristiano, hay que convertirse en un discípulo. Y para eso hay que profundizar en el estudio de la palabra, para aprender cómo el Señor ha trazado el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida con la que Él nos quiere llevar. Termino con esto. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es abundancia de su vida en nuestra vida, para que encontremos el camino de la verdad, para que podamos mantenernos en la verdad y así alcanzar en Cristo vida eterna y abundante para siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor te sonría y encuentres su gozo, y que puedas por medio de la palabra crecer en el Espíritu, de tal manera que ningún viento de doctrina o tendencia te pueda desviar. Nos vemos el próximo martes con la última parte de los 11 episodios de la serie Evidencias Bíblicas de Jesús como Único. Yo soy el pastor Pochi García y desde Casa de Amor en Puerto Rico te enviamos un caluroso, afectuoso y lleno del amor de Dios abrazo para decirte: cuenta con nosotros, estamos para ayudarte a crecer en Cristo. Hasta el próximo martes en esta serie. Dios les bendiga.